Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el teorema de la regla de la cadena. Vamos a ver bajo qué condiciones la composición de dos funciones nos da una función derivable. La prueba de la regla de la cadena es una prueba bastante complicada, ya que en su demostración involucra límite de funciones, obviamente derivabilidad y continuidad de funciones. Involucra esos tres conceptos. O involucra el concepto de, bueno, esto de epsilon delta. Entonces, la prueba es pesada, efectivamente. Vamos a hacerla con mucho cuidado. Después de hacer la demostración, pasamos a hacer ejemplos de cómo se aplica la regla de la cadena. Que muchos de ustedes ya saben aplicarla, porque en la prepa aprende uno a hacer regla de la cadena, pero a lo mejor con funciones muy sencillas. Bueno, yo voy a empezar también con funciones muy sencillas, porque se empieza con algo fácil y cada vez se le va aumentando la dificultad. Yo pues voy a empezar con la parte sencilla, haciendo ejemplos simples, y a mis ayudantes ya les pedí de favor que hagan ejercicios de la regla de la cadena un poco más complejos, ¿ok? Entonces, la clase de hoy está dividida en tres partes. Lo que nos faltó de ayer, que es derivar a las funciones polinomiales y a las funciones racionales. La parte 2 es la demostración de la regla de la cadena y unos recordatorios. Y la parte 3 consiste en hacer ejemplos de cómo se aplica la regla de la cadena. ¿Va? Bueno, habiendo dicho eso, comenzamos con la clase. Nos habíamos quedado en este ejemplo, que era nuestro ejemplo 2 de la clase de ayer. Era un ejemplo de cómo se aplica la parte operativa de la derivada. Ya sabemos que la suma de derivables es derivable, el producto de derivables es derivable, cociente derivable es derivable. Entonces, queremos ver cómo se aplican esos teoremas, esa parte operativa. Vamos a verlo en este ejemplo con las funciones polinomiales. El ejemplo es bastante simple, así que ahí va. Vamos a suponer que f de x es esta función, a0 más a1x más a2x cuadrada más puntos suspensivos más an menos 1 x a la n menos 1 más an x a la n con a0, a1 hasta n, números reales fijos. ¿Qué es esta función? Pues es un polinomio, ¿estamos de acuerdo? Es un polinomio con coeficientes a0, a1, a2 hasta an. Queremos calcular la derivada de ese polinomio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, queremos calcular f' de x. Es decir, queremos calcular la derivada de este polinomio. Pero nosotros ya sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿verdad? Eso lo probamos ayer. Entonces, este simbolito de derivada lo podemos meter en cada sumando. En este sumando, en este sumando, en este otro sumando, podemos meter el símbolo de derivar. Y eso es lo que hacemos en este paso. Por el inciso A de la parte operativa, que decía que la suma de las derivadas, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, tenemos que esto es la derivada de la función constante a0, más la derivada de a1 por x, más la derivada de a2 por x cuadrada, más puntos suspensivos, más la derivada de an-1 por x a la n-1, más la derivada de an por x a la n. ¿Qué más podemos hacer? Pues nosotros sabemos que la derivada saca constantes, ¿verdad? Nosotros probamos que si es una constante c y una función g, y tú vas a derivar esto, esto es lo mismo que c por la derivada de g evaluada en x. Ajá. Entonces, aplicando ese hecho y que la derivada de una función de la forma x a la k es k por x a la k menos 1, esto ya lo probamos, tenemos lo siguiente. La derivada de la constante, ¿cuánto vale? 0. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí ponemos un 0. La derivada de a1x es la constante que es a1 por la derivada de x que es 1. Esto también ya lo vimos, ¿verdad? Después, la derivada de a2 por x cuadrada, sacamos la constante y derivamos a x cuadrada, que es 2x. Así vamos sumando, llegamos a la derivada de an-1 por x a la n-1, ¿cuánto vale? Es la constante por la derivada de x a la n-1, que es
n menos 1 por x a la n menos 2, hasta llegar a este sumando. Derivo ese sumando, saco la constante, porque la derivada saca constantes, por la derivada de x a la n, que es n por x a la n menos 1. Y ahí prácticamente ya está calculada la derivada. Lo único que voy a hacer es escribir todo de una manera bonita. Pongo estos números del lado izquierdo, aquí, de cada sumando. Y entonces, ¿qué es lo que terminamos obteniendo? Pues este valor. O sea, aquí nada más lo expresé de una manera bonita. Eso es lo único que hice. Ya la derivada se calculó aquí. Pero simplifico. Por ejemplo, este 0, pues me estorba en realidad. Ese 0 no hace nada. Y este 1, pues lo mismo. Ese 1 lo puedo omitir. Entonces ya simplificado todo, ¿qué nos queda? Que esto es igual a 1 más 2 a 2x más puntos suspensivos más n menos 1 a n menos 1 x a la n menos 2 más n a n x a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, conclusión. Pues cuando tienes una función polinomial de este tipo, a 0 más a 1x más a 2x cuadrada más a n x a la n menos 1 más a n x a la n, cuando tienes expresada de esa forma, su derivada va a ser a1 más 2 a 2x más n menos 1 a n menos 1 x a la n menos 2 más n a n x a la n menos 1. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Realmente esta cuentita solo es talachita, pero es simple. ¿Sí está bien o hay dudas? ¿Está bien? Va. Bajo. Y por último, funciones racionales. ¿Cómo se deriva? ¿Qué es una función racional? Una función racional es una función de esta forma. Es una función que es un cociente de dos polinomios. Pero por lo que hicimos arriba, nosotros ya sabemos derivar los polinomios. Si tienes un polinomio expresado de esta forma, su derivada es esta. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que acabamos de ver. Entonces, ¿sabemos derivar las funciones racionales? Por supuesto que sí, porque nosotros tenemos una fórmula para calcular la derivada del cociente. Según el inciso E de nuestro teorema de ayer, nos dice que para calcular la derivada de un cociente hay que hacer la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Entonces, ¿sabes derivar a P? Sí, porque es un polinomio. ¿Sabes derivar a Q? Por supuesto que sí, porque es un polinomio. Entonces, ¿sabes calcular la derivada de una función racional? Desde luego que sí, porque es el cociente de dos funciones que sabes derivar. Ajá. Entonces, tú sabes derivar también a las funciones racionales. ¿Vale? Un ejemplo bastante simple. A lo mejor y algunos de ustedes dicen, ¿y si hacemos un ejemplo práctico, o sea, con polinomios explícitos? Sí lo vamos a hacer, pero aguanten tantito, aguanten eso lo van a ver con los ayudantes, la parte de las cuentitas. Entonces esperen un ratito y van a ver muchos ejemplos de cómo se calcula la derivada de este tipo de funciones con polinomios dados. O sea, por ejemplo, calcular la derivada, no sé, de x cuadrada menos 1 más x séptima entre x más 2 al cubo, ¿no? Esta es tu función, r de x, y entonces tú quieres preguntarte, tú te preguntas, ¿quién es r' de x? Bueno, pues de esos ejemplos van a ser con los ayudantes, ¿va? ¿Cómo lo ven? ¿Está bien? ¿O hay dudas? ¿Bajo? Otra cosita muy importante. Los teoremas de la clase pasada decían, si f y g son derivables, entonces la suma, el producto, el cociente son derivables. Había una implicación ahí y uno puede preguntar, ¿se vale el regreso? Y la respuesta es que no. Y esto es justo lo que dice esta observación. Los regresos de cada inciso del teorema anterior son falsos. Eso lo van a ver con Cristian el viernes. Van a ver, por ejemplo, que tú puedes tener dos funciones f y g, de tal forma que esta función es derivable en x0, pero f ni g son derivables en x0. Eso lo que muestra
es que el regreso no es válido. Se vale que si f y g son derivables, entonces la suma es derivable, pero el regreso no es verdad. Puedes tener una función que se ve como la suma de dos funciones, esa suma es derivable, pero cada sumando no tiene por qué ser derivable. Esos ejemplos los van a ver con Cristian el viernes, con la suma, con el producto, con el cociente, y con David van a ver un ejemplo para la composición que corresponde al teorema de la regla de la cadena, ¿va? Y eso es lo que sigue es enunciar y demostrar el teorema de la regla de la cadena. Entonces el primer pendiente, la primera parte de la clase ya quedó saldada, ¿va? Bajo. Y lo que sigue es ver que la derivada se porta bien con la composición de funciones. Hasta ahorita ya vimos que suma de derivables es derivable, producto de derivables es derivable, cociente de derivables es derivable, y hasta obtuvimos fórmulas, para calcular la derivada de la suma, el producto y el cociente. Ahora nos vamos a preguntar, ¿qué onda con la composición de dos funciones? Tengo una función f, tengo una función g, las cuales se pueden componer, y supongamos que son derivables. Su suma, su composición, ¿va a resultar ser derivable? La respuesta es que sí, y eso es lo que afirma la regla de la cadena. Y es el teorema que vamos a enunciar a continuación. Va el teorema, la regla de la cadena. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Vamos a tomarnos dos funciones, f y g, donde f está definida en un conjunto A, subconjunto de R en R. Y la función g está definida en un conjunto B, subconjunto de R en R. Ambas pues son funciones, con la propiedad de que la imagen de f se queda contenida en B. ¿Esta contención para qué la pido? ¿Por qué pido esa contención? Para que sea posible hacer la composición. En el fondo, esta contención es, o sea, lo que está diciendo esa contención es que podemos componer a f con g. Esto se traduce en que f compuesta con g esté bien definida, ¿sí? Bueno, sea x0 un punto interior de A y f de x0 punto interior de B. O sea, aplicas la función, aplicas f de x0 y eso te da un real, ¿estamos de acuerdo? Vamos a suponer que ese real es punto interior del conjunto B y x0 un punto interior del conjunto A. ¿Qué es lo que dice el teorema? Bueno, si f resulta ser derivable en x0 y g resulta ser derivable en f de x0, entonces, bajo esas condiciones, f compuesta con g es derivable en el punto x0 y además tenemos una fórmula para calcular la derivada de la composición. La derivada de la composición de f con g en el punto x0 se calcula de la siguiente forma. Derivas a g y la derivada en g la evalúas en f de x0. Derivas a g y evalúas en f de x0. Y esto lo multiplicas por la derivada de f en el punto x0. Así es como se calcula la derivada de la composición de f con g en el punto x0. Derivas a g, lo evalúas en f de x0 y después y eso lo multiplicas por la derivada de f en el punto x0. ¿Ok? Entonces, eso es lo que afirma la regla de la cadena. Necesitamos que la composición esté bien definida. ¿Cómo garantizamos que la composición está bien definida? Pidiendo que la imagen de f se queda contenida en B. Queremos hablar de derivabilidad tanto de f como de g. Entonces, x0 debe ser un punto interior de A para poder hablar de derivabilidad en el punto x0. F de x0 debe ser un punto interior de B porque g queremos que sea derivable en este punto f de x0. ¿Ok? Bajo esos supuestos, la composición va a ser derivable y se va a satisfacer esta igualdad. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Los escucho. ¿Todo bien, seguros? Todo bien, profe. Va, Ahorita perfecto. vemos algunos ejemplos, ¿no, maestro? Ahorita, al rato vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, al final de las notas, que es lo último que vamos a hacer, vamos a ver ejemplos de cómo se aplica la regla de la cadena. Mira, aquí hay uno, otro más, y como les dije, después con los ayudantes van a ver más ejemplos de cómo se aplica la regla de la cadena, ¿va? Entonces, de los ejemplos no se preocupen, sí los vamos a hacer,
Solo aguanten tantito, ¿va? Ahorita los hacemos. Entonces ahí está el enunciado de la regla de la cadena. Hay que hacer la demostración. Como les dije, la prueba sí es un poquito pesada, es complicada, es enredada, pero vamos a hacerla lo más clara posible. Tratar de hacerla lo más clara posible. Para ello, necesito hacer unos recordatorios muy, muy importantes. Y justo es lo que digo aquí. Antes de pasar la demostración, recordemos la definición de límite, continuidad y derivada. Entonces vamos a recordar esos tres conceptos. Concepto de límite, el concepto de continuidad y derivada. ¿Va? Va la primera definición. Definición 1. Vamos a tomar una función h. Define un dominio A, subconjunto de R en R. Una función. Vamos a suponer que x0 es un punto de acumulación de A. Recuerden que un punto de acumulación, para que x0 sea punto de acumulación, debe pasar de que para toda R mayor que 0, la vecindad de radio R con centro en x0, intersección A, menos el punto x0, es distinto del vacío. Y lo que está, o sea, intuitivamente, ¿qué es un punto de acumulación? Es un punto donde se van pegando los puntos del conjunto A. Se van acumulando en el punto x0. Es como, por ejemplo, la 1 entre n. Aquí está el 0, 1, un medio, un tercio, un cuarto, 1 entre n. ¿A qué punto? ¿En qué punto se acumulan los términos de la forma 1 entre n? No se van acumulando. En 0, ¿verdad? Porque conforme la n crece, 1 entre n se va haciendo cada vez más y más chiquito. Entonces, eso dicho de una manera formal, sería esto. El conjunto de todos los números de la forma 1 entre n con n en los naturales tiene como punto de acumulación 0, es punto de acumulación de este conjunto. El 0 es punto de acumulación del conjunto de los números de la forma 1 entre n. Porque conforme la n va creciendo, los términos se van pegando a 0. ¿Ok? Bueno, aquí solo recordé lo que es el punto de acumulación. Eso se necesita para dar la definición del límite. Entonces recordemos la definición del límite. Decimos que el límite de h, cuando x tiende a x0 es L, sí, ¿qué pasa? Si para cada epsilon mayor que 0 existe una delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x es un punto en A cuya distancia x0 es mayor que 0 y menor a delta epsilon, bajo esas condiciones, debe de suceder que la distancia de h de x a L se hace menor que epsilon. En tal caso, vamos a escribir esta notación. El límite cuando x tiende a x0 de h de x va a resultar ser igual a L. Conclusión. Entonces, para que una función tenga límite, ¿qué tiene que pasar? Para que h tenga límite en el punto x0 y sea igual a L, debe pasar lo que está en el recuadro naranja. Debe ocurrir que para cualquier número positivo, el que sea, debe existir otro número, delta epsilon, tal que si yo tomo un punto en A, cuya distancia x0 es mayor que 0 y menor a delta epsilon, entonces la distancia de h de x a L se hace menor que epsilon. ¿Sí? Es la definición del límite y desde luego que tiene una interpretación geométrica, pero la interpretación geométrica no la voy a ver ahorita. Lo puse, lo escribí aquí la interpretación geométrica, pero me gustaría que ustedes la checaran, ¿va? Aquí viene todo lo relacionado a la interpretación geométrica. Entonces, ustedes lean esa parte. Solo ahorita lo que me importa, la parte que me importa es que entiendan este enunciado. Los cuantificadores que se están ocupando, el para todo, el cuantificador de existencia, esta implicación. Si pasa esto, entonces debe suceder esto de acá, ¿ok? Entonces, esta es la definición del límite y eso es lo que vamos a ocupar en la prueba. Primera definición que vamos a ocupar, la del límite. Segunda definición importante, la definición de función derivable. Vamos a tomar una función f, definir un dominio A, subconjunto de R en R, una función. Sea x0 un punto interior de A.
Decimos que f es derivable en x0, sí, ¿qué pasa? Si el límite, cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 entre x menos x0 existe. O sea, para que una función sea derivable en un punto x0, lo que tú tienes que hacer para verificar que una función es derivable en un punto x0, lo que uno tiene que hacer es verificar que este límite existe. Ajá. Solo tienes que verificar que ese límite existe. Si ese límite existe, listo. La función f es derivable en el punto x0. ¿Ok? ¿Y el valor de la derivada cuál es? El valor de la derivada es precisamente este límite. ¿Ok? Segunda definición que vamos a utilizar. Y la última definición que vamos a utilizar es la de continuidad. Definición. Sea H una función de un dominio A subconjunto de RNR, una función, X0 un punto en A. Decimos que H es continua en el punto X0 si pasa lo siguiente. Y aquí uno podría creer que continuidad es un caso particular de límite, pero de principio no es un caso particular de límite. La continuidad de principio no está relacionada con el límite. Bajo ciertas condiciones, que es justo la que pongo aquí, hay cierta relación, pero no son la misma cosa. De eso hice toda una discusión en cálculo 1. Continuidad no es lo mismo que límite. Continuidad no implica la existencia de un límite. El límite tampoco garantiza la continuidad. ¿Bajo qué condiciones están relacionados? Vimos esas condiciones. Entonces, es una discusión larga. No la voy a hacer ahorita. Solo voy a recordar la definición de función continua, así el enunciado y nada más, porque es lo que vamos a utilizar. ¿Va? Entonces, decimos que h es continua en x0 si pasa lo siguiente. Si para cada epsilon mayor que 0 existe delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x es un punto en A cuya distancia x0 es menor a delta epsilon, entonces la distancia de h de x a h de x0 es menor que epsilon. ¿Ok? Y una mini observación que amerita toda una discusión que ya no vamos a hacer porque es algo de cálculo 1, pero, o sea, de que esto en cálculo 1 lo tuve que discutir con mucho, mucho cuidado, pero ahorita nada más voy a hacer un pequeño comentario. Observación, si X es un punto interior de A, entonces H es continua en X0, sí, solo sí, el límite cuando X tiene X0 de H de X es igual a H de X0. Algunos libros de cálculo, no estoy seguro, pero creo que el Spivak define la continuidad de esta forma. Pero de principio no se puede definir de esta forma, para nada. Para poder hablar de límite, se necesita que el punto sea un punto de acumulación. En continuidad, lo único que estás pidiendo es que el punto esté en el conjunto A. Puede que sea acumulación, puede que no sea de acumulación. Entonces, si no es de acumulación, no puedes hablar de límite, pero sí se puede hablar de continuidad. ¿Ok? ¿Bajo qué condiciones se vale esta relación? Bajo la condición de que x0 sea un punto interior del conjunto A. ¿Ok? Si quieren les puedo mandar las notas. Lo que puedo hacer es mandarles las notas de cuando hice esta discusión de continuidad versus límite para que las chequen, vean todo lo que se platicó y y no nada más se queden con esta parte, porque sí hay que hacer toda una discusión. ¿Quién sí hace esa discusión? Creo que, me acuerdo, el Barclay lo comenta muy rápido, o sea, sí lo hacen, pero lo hace rápido. Spivak nunca comenta nada de los puntos de acumulación y nada de eso. Él presupone que sabes que estás trabajando sobre un punto de acumulación, a veces sobre un punto interior, o etcétera. ¿Va? Maestro, creo no haberlo entendido. Entonces, está diciendo que si f es continua en x0, entonces es derivable o al revés. No, no. ¿En dónde sientes que dije eso? ¿En qué parte? Para ahí explicarte. Mm, no, no sé. En la Ah, no definición. te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No, no hay lío. No, mira, acuérdate. Derivabilidad, sí, ¿qué significa que una función sea derivable en x0? Que exista este límite, el límite de este cociente. Ajá, eso significa derivabilidad.
Continuidad significa esto. Les comenté que uno podría pensar que continuidad es un caso particular de límite. Ajá, porque vean lo que dice la continuidad. Véanlo. Para toda epsilon mayor que 0 existe delta, tal que si x está en A y esta distancia es menor a delta epsilon, entonces esta distancia se hace menor que epsilon. Y ahora vean la definición de límite. Para toda epsilon mayor que 0 existe delta epsilon tal que si x está en A y la distancia de x a x0 es mayor a 0 y menor a delta epsilon, entonces la distancia de h de x a L es menor que epsilon. Se parece un montón, pero hay detallitos muy sutiles que hacen que cambie completo, o sea, que sean cosas distintas. Ajá. Y bajo ciertas condiciones hay relaciones entre límite y continuidad. Límite y continuidad. Por ejemplo, un mini detalle que valdría la pena hacer, o sea, se tendría que hacer una discusión de eso, y no lo voy a hacer ahorita, es esto. ¿Por qué el límite se pide esto? Que la distancia de x a x0 sea mayor que 0. ¿Y por qué en continuidad no se pide eso? Ay, yo no estoy pidiendo que esa distancia sea mayor que 0. Bueno, eso amerita en serio una discusión larga y nos podría llevar fácil una hora, hora y media a discutir todas esas cosas. No lo voy a hacer ahorita porque eso es de cálculo 1, pero lo que sí voy a hacer es mandarles las notas. Voy a mandarles las notas que hice en su momento de esto, para que lo chequen todo la relación entre límite y continuidad y aclaren todas esas duditas que haya. A ver, déjenme ver el chat, porque creo que preguntaron algo y alguien alzó la mano, ahí voy, alzó la mano, permítame tantito. Lo que cambia es que alguien me pregunta, en lo que cambia es lo de mayor a 0, ¿no? Efectivamente. Pero entonces uno se pregunta, ¿y eso por qué se pide? ¿Por qué se pide que la distancia de x a x0 sea mayor que 0 en límite? ¿Y por Porque qué no no se puede pide haber eso en distancias continuidad? negativas. ¿Mande, perdón? Porque no pueden existir distancias negativas. Eh, ajá, pero ¿por qué no se pide que la distancia pueda ser 0? Por ejemplo, eso sí podría pasar. ¿Y por qué se pide el mayor estricto? Sí, efectivamente lo que dijiste es correcto. Las distancias no pueden ser negativas. Bueno, ok, se pide el mayor estricto a 0. ¿Por qué no se pide el igual, mayor o igual a 0? Bueno, todo eso tiene que ver con el hecho de que X es un punto de acumulación, con el hecho en que en el límite no nos interesa lo que pasa en el punto X0, sino lo que pasa alrededor del punto X0. Realmente lo que en límite no interesa lo que pasa en el puntito X0, sino lo que pasa alrededor de él. Entonces a mí me vale que eso, ¿qué pasa en X0? En X0 puede valer la función 1.000.000 y su límite es ser 0, por ejemplo. Otra vez, todo eso requiere hacer dibujitos y explicarlo con mucha calma. Ahí te lo estoy diciendo de una manera súper rápida y así lo voy a dejar ahorita. ¿Va? Les mando las notas, chéquenlas y ya. En la continuidad, X puede ser igual a X0 porque en la continuidad lo que nos interesa es trabajar sobre el conjunto A, no sobre el espacio ambiente. El espacio ambiente es todo R. Ajá. Y el límite como que te fijas en el espacio ambiente, que es R. En continuidad, solo te fijas en tu dominio y ahí trabajas. Y por eso es que la distancia de X a X podría ser incluso igual a 0. Ajá. Das chance a que sea 0 también. Pero bueno, alguien alzó la mano, te escucho, Luis Daniel, adelante. Sí, esta observación también se vale para cuando x0 es punto de acumulación, ¿no? Se vale cuando la forma general es esta. Aquí la pongo en morado. X0 es punto de acumulación y pertenece al conjunto A. Esas son las dos condiciones que se necesitan. X debe ser punto de acumulación de A y debes formar parte de A. Ajá. Porque puedes formar parte de A sin ser punto de acumulación de A. Eso podría ocurrir. Y también puede ser, a ver, puedes formar parte del XO puede ser puede ser elemento de A y no ser punto de acumulación de A. También puede ser que seas punto de acumulación de A sin ser elemento del conjunto A.
Entonces, tenemos que pedir estas dos cosas, ser punto de acumulación y formar parte del conjunto para que la continuidad en un punto x0 sea equivalente a la existencia de este límite. ¿Va? Toda una discusión, efectivamente, ejemplos, por supuesto, se requieren, pero voy a mandar las notas para que chequen todo esto de límite versus continuidad. ¿Va? Maestro, y no por Mande, ser punto de acumulación significa que pertenece a A, ¿no, verdad? Porque no, podemos estar hablando de un intervalo abierto y entonces es en ese A. caso ese punto no, no estaría en el conjunto, ¿vale? Los extremos son puntos de acumulación y si es un intervalo abierto, pues los extremos son puntos de acumulación y no forman parte del intervalo abierto, efectivamente. Y Muy entonces, bien, por muy lo bien. tanto, H no sería continuo en X0. No podríamos hablar de continuidad en un, ajá, si tu dominio es un intervalo abierto y tú no vas a poder hablar de continuidad en los extremos, porque los extremos no formarían parte del dominio. Y la definición de continuidad te dice que el punto debe de estar en el dominio. Entonces no podrías hablar de continuidad, pero sí podrías hablar a lo mejor del límite cuando x tiende a x0. Eso sí se podría. Vale, vale, vale. ¿No? ¿De qué? A ver, alguien me pregunta esto. La definición de límite por sí sola, para definir por continuidad, pasa por alto que la discontinuidad pueda ser removible. Por eso se pide que x0 pertenezca a A. Por sí sola, para definir continuidad, pasa por alto que la discontinuidad pueda ser removible. Por eso se pide que x0 pertenezca en A. Híjole, perdón, pero no entiendo tu pregunta. Una disculpa. Igual si puedes volverla a escribir con un poquito más de cuidado. Perdón, pero no la entiendo. O igual si quieres ahorita prender tu micrófono y explicarme, porque no la entendí, la verdad. Perdón, ¿eh? Y ahorita cuando la tengas me la dices, luego, ¿vale? Porfa, disculpa. Bueno, a ver, entonces, necesitamos estos tres conceptos: límite, continuidad y derivabilidad. Con esos tres vamos a demostrar la regla de la cadena, ¿ok? Entonces bajo y tomando en cuenta estas tres definiciones, pasamos a enunciar nuevamente y demostrar la regla de la cadena. Vamos a enunciar nuevamente el teorema. Vamos a recordar lo que dice. ¿Qué necesitamos? Tenemos dos funciones. Sea f, una función en dominio A, subconjunto de Rn R. Y g, una función en dominio B, subconjunto de Rn R. Dos funciones. Tales que la imagen de f se queda contenida en B. ¿Por qué pedimos eso? Para que la composición de f con g se pueda definir. ¿Ok? Sea x0 un punto interior de A y f de x0 un punto interior de B. ¿Ok? Si f es derivable en x0 y g es derivable en f de x0, bajo esas hipótesis, entonces f compuesta con g va a ser derivable en el punto x0 y además tenemos una fórmula para calcular la derivada de la composición. La derivada de f compuesta con g en el punto x0 es la derivada de g evaluada en f de x0 por la derivada de f evaluada en el punto x0. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar que esta función es derivable en x0 y que se cumple esta igualdad. ¿Va? Y voy a hacer un mini esquema de la demostración de lo que tenemos que hacer. Un mini esquema y ahí va. Esquema de la prueba. Tú quieres probar que f compuesta con g es derivable en x0. ¿Qué es esto? Y quieres demostrar que se vale esta igualdad. ¿Qué es esto de aquí? Entonces, por la definición de función derivable, si tú quieres ver que una función es derivable, tú tienes que ver que este límite existe, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que este límite existe realmente. Y si tú quieres probar que la derivada es cierto valor, entonces lo que hay que hacer es ver que este límite toma el valor propuesto, que en este caso el valor que estamos proponiendo para la derivada es la derivada de g evalúa en f de x0 por f' de x0.
Entonces, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra concentración se va a enfocar en demostrar que este límite existe y que vale G' de f de x0 por f' de x0. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? Esto es lo que tenemos que demostrar. O sea, en realidad todo el esfuerzo se concentra en demostrar un límite. Tenemos que ver que este límite existe y que vale esto. Eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que usar cosas de cálculo 1 para probar ese límite. ¿Va? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Va. Pasamos a la demostración. Ahora sí, ya. Hay que hacer muchos truquitos. El primer truquito es construirnos una función auxiliar. Ahí va. Vamos a definir una función auxiliar. La vamos a definir de una manera muy extraña, pero ahorita voy a explicar el por qué se define así. Fíjense. Vamos a definir la siguiente función auxiliar. Definimos a h como la función que va de A subconjunto de R en R y que tiene esta regla de correspondencia. A cada punto X lo va a mandar a G de f de X menos G de f de X0 entre f de X menos f de X0 si f de X es distinto de f de X0. O sea, tú te das un punto de X en A. Aplicas f. Te da cierto valor f de X. Si ocurre que f de X es distinto de f de X0, entonces h de X, ¿cuánto va a valer? Va a valer este cociente. G de f de X menos G de f de X0 entre f de X menos f de X0. Ajá. Y nota que ese cociente está bien definido porque el denominador va a ser distinto de 0. Uno podría pensar, ¿y qué tal si el denominador se nos hace 0? No se va a hacer 0, para nada se va a hacer 0, porque estamos pidiendo que f de x sea distinto de f de x0. Y entonces eso se traduce a que f de x menos f de x0 sea distinto de 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si f de x es igual a f de x0? ¿Qué pasa si tomas un punto x en A donde f de x coincide con f de x0? Ah, no te preocupes, si pasa eso, entonces la función va a valer g' de f de x0. ¿Ok? Así se define la función. Dos posibilidades. Tomas un punto x en A. ¿Qué posibilidades hay? ¿Que f de x sea distinto de f de x0 o que f de x sea igual a f de x0? Son las únicas dos posibilidades. En el primer caso, si f de x es distinto de f de x0, le asignamos este cociente. Segundo caso, si f de x es igual a f de x0, le asignamos este valor. ¿Están de acuerdo también que este valor existe? G' de f de x0. Sí, ¿verdad? Porque por hipótesis, déjenme subir, por hipótesis la g es derivable en f de x0. O sea, g' en f de x0 existe. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esa hipótesis. Entonces, este valor existe realmente. ¿Va? Otra pregunta, una observación más y pregunto si hay dudas. ¿Están de acuerdo que h de x0 vale g' de f de x0? Sí, ¿no? Porque x0, ¿en qué caso entra? ¿En este o en este de acá? ¿En cuál de los dos entra? Pues entra en el caso de arriba, ¿verdad? El punto x0, si tomamos x igual a x0, pues entra en este caso de aquí. Va a ocurrir que f de x va a ser igual a f de x0. Y entonces, perdón. Si tomamos x igual a x0, entraría en el de abajo, exactamente, una disculpa. Entra en el caso de abajo. ¿Cuánto vale f de x0? Pues vale f de x0. Entonces entramos en este caso. ¿Y cuánto va a valer entonces h de x0? Según esto, va a valer g' de f de x0. Entonces, esto es importante. H de x0 es g' de f de x0. Que construimos esa función auxiliar. Y hacemos esta afirmación. Doy la afirmación y resuelvo dudas. H es continua en x0. Hay que demostrar que h es continua en x0. Por lo comentado arriba, continuidad, lo pongo en un paréntesis,
¿Qué significa? Probar continuidad significa probar que el límite cuando x tiende a x0 de h de x es igual a g' de f de x0. O sea, lo que tenemos que hacer es ver que este límite realmente vale g' de f de x0. ¿Ok? Esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? ¿Hasta aquí todo va bien? Hemos construido una función auxiliar muy rara. Ahorita voy a explicar el por qué nos construimos esa función. Pero ¿hay dudas? Díganme. ¿No? ¿Me podría volver a repetir la nota, por favor? Lo de nota que... Sí, mira. Vamos a notar que h de x0 es g' de f de x0. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque si tomas tu x igual a x0, o sea, tienes tu conjunto A. Ahí dentro de A está el punto x0. Entonces una pregunta natural es, ¿cuánto vale h de x0? Bueno, x0 ¿en qué caso entra? ¿En este o en este de acá? No puede entrar en el de arriba, ¿verdad? Porque si entra en el de arriba estaríamos diciendo que x0, si entra en el de arriba, estaríamos diciendo que f de x0 es distinto de f de x0, lo cual no es posible. ¿En qué caso sí va a entrar cuando x es igual a x0? Va a entrar en el caso de abajo, porque f de x0 coincide con f de x0. ¿Eso qué nos está diciendo? Que el valor de la función h, en el caso en que x es igual a x0, va a ser g' de f de x0. Ajá. Entonces, por eso h de x0 vale g' de f de x0. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? ¿O hay dudas todavía? No, ya quedó. Gracias. Vale, ¿no? ¿De qué? Entonces, podemos asumir, bueno, asumir, es por hipótesis esto, ¿no? De la definición de arriba, de que h de x0 es igual a g' de f de x0, ¿no? Porque g está definido en f de x, su imagen. Ajá, o sea, digamos que por la definición de h, por la manera en que se definió h, h de x0 debe ser g' de f de x0, porque x0 cumple esta condición. Cumple que cuando le aplicamos f, coincide con f de x0. Y entonces el valor de h en el punto x0 es este. ¿Sí está bien? Sí. Sí, gracias, maestro. Vale, no de qué. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, y aquí lo que voy a hacer a continuación es llegar al final de la prueba. O sea, me voy a brincar esto de que h es continuo en x0 y les voy a explicar el por qué nos construimos esa función. Fíjense, vean la regla de correspondencia. Es importante que entiendan la regla de correspondencia, que la recuerden. Si toma un punto x de A, si ese punto x tiene la propiedad de que f de x es distinto de f de x0, entonces h vale esto. H de x va a valer esto. Y si toma un punto x en A, tal que f de x es igual a f de x0, entonces h de x vale g' de f de x0. ¿Por qué nos construimos esa función? Por lo siguiente, fíjense, me brinco la prueba de que h es continuo en x0 y pasamos a entender el por qué nos construimos esa función h. Fíjense, noten que se cumple esta igualdad, la de este recuadro. Si no se ve, ahorita hacemos la cuentita. Para cada x en A, g de f de x menos g de f de x0 entre x menos x0, eso es igual a h de x por f de x menos f de x0 entre x menos x0. ¿Cómo es posible que sea esa igualdad? Pues hay que hacerlo por casos, ¿no? Recuerden que la h de x se definió por pedazos. ¿Qué pasa en el caso en que f de x es distinto de f de x0? ¿Cuánto vale h de x? Les pregunto. ¿Cuánto vale h de x en el caso en que f de x es distinto de f de x0? Vale g de f de x menos g de f de x0 entre f de x menos f de x0, ¿verdad? Entonces, imagínense, en el caso en que f de x es distinto de f de x0, h de x, ¿cuánto vale? Vale este cociente. Multiplícaselo a f de x menos f de x0 entre x menos x0. ¿Qué va a pasar? Que cuando haces este producto y estás en este caso,
se te cancela esto, con esto de acá, se te cancela el numerador denominador y te termina quedando g de f de x menos g de f de x0 entre x menos x0. O sea, se terminó dando la igualdad. Esta, ¿sí? ¿Cuál es el otro caso? Si f de x es igual a f de x0, entonces sabemos que h de x, ¿cuánto vale? G' de f de x0. Ajá. G' de f de x0, efectivamente. ¿Sí? ¿Y cuánto vale aquí déjenme. Ah, sí. Vale G' de f de x0, ¿verdad? ¿Y cuánto vale f de x menos f de x0 entre x menos x0? ¿Cuánto valdría esto? Esto valdría 0, porque si f de x es igual a f de x0, esto se hace 0 y nuestro cociente se anula. Ajá. Y entonces todo este producto termina valiendo 0. Y del lado izquierdo de la igualdad también tenemos un 0 porque estamos diciendo que f de x coincide con f de x0. Entonces, este número y este número son iguales. Con este signo menos, se nos anula el numerador y también el lado izquierdo vale 0. Y entonces, sea cual sea el caso, si x es un punto en A, tal que f de x es distinto de f de x0, o x es un punto en A tal que f de x es igual a f de x0, sea cual sea el caso, se tiene esta igualdad. Y luego con esa igualdad, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Pues si ya probamos que la h es continua en x0, podemos hacer este razonamiento. F compuesta con G' en x0, la derivada de F compuesta con G, en el punto x0 por definición, es el límite cuando x tiende a x0 de G de F de x menos G de F de x0 entre x menos x0. Por la igualdad asterisco, tendríamos que esto es el límite cuando x tiende a x0 de h de x por f de x menos f de x0 entre x menos x0. Si ya probamos la continuidad de h, y recordando que la continuidad, bajo las hipótesis en las que estamos, es un límite, pues tenemos, y usando propiedades operativas del límite, tenemos que el límite de este producto es el producto de los límites. El límite cuando x tiende a x0 de h de x, por el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Pero este límite vale h de x0, y h de x0 es g' de f de x0, que es justo lo que puse aquí. Y este otro límite vale f' de x0. Con esto, ¿qué terminaríamos probando? Si probamos la continuidad de la h, lo que se termina probando es que la derivada de f compuesta con g, o sea, este límite, realmente existe y vale esto de aquí. Ajá. Y con eso quedaría concluida la demostración. Ajá. Entonces, todo nuestro esfuerzo ahorita se va a concentrar en probar que esta función h realmente es continua en el punto x0. Porque habiendo probado esto, se puede hacer este razonamiento unido a esta igualdad y terminamos. Dudas, los escucho, porque debe haber bastantes dudas, ¿eh? Así que adelante. Dime. En la de, ¿qué pasaría cuando f de x no es igual a f de x0? Aplicamos la primera, ¿no? La de arriba. La partida de cachos, la función partida de cachos, aplicaríamos la primera de arriba, que sería f de x, bueno, todo compuesto entre f de x, no, ¿cómo se? Te estoy escuchando, ¿eh? Te estoy escuchando. ¿Cómo? ¿Dónde las definió? Mira, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo paso a pasito, no te preocupes. Porque sí, o sea, esta prueba, les digo, es bastante enredada, porque hay, o sea, muchos trucos algebraicos, pero a ver, vamos paso a pasito. ¿Cómo se definió la h? Como g de f de x menos g de f de x0 entre f de x menos f de x0 si f de x es distinto de f de x0, ¿verdad?
y la definimos como G' de f de x0 si f de x es igual a f de x0. Esta h va de A, subconjunto de R, en R. Y así tenemos, así es su regla de correspondencia, ¿no? Déjame bajo esto. Y déjame ver el chat de volada. No hay descansito. Ahí voy. Aguanten tantito y espero. Miren, chequen. Sí, va a haber ahorita descanso, pero vamos a explicar esto. A mí me gustaría que nos fuéramos al descanso, habiendo explicado esta parte, y ya listos para demostrar que la H es continua en X0. ¿Ok? Fíjense. Solo esperen tantito, ahorita nos vamos al receso. Tenemos esta H. Función auxiliar. ¿Cómo se definió? Como g de f de x menos g de f de x0 entre f de x menos f de x0, si f de x es distinto de f de x0. Ajá. Si todo es un punto x en A, tal que f de x es distinto de f de x0, entonces defínela como este cociente. Y en el caso en que tomas un punto x en A, tal que f de x es igual a f de x0, que valga g' de f de x0. Así definidas las cosas, yo hago esta afirmación. Afirmación. Para cada x en A se cumple esta igualdad. ¿Cómo probamos esa igualdad? Como aquí está el cuantificador para todo, entonces empezamos diciendo, sea x que pertenecen a fijo, pero arbitrario, ¿verdad? Y como esta función es una función partida, vamos a considerar dos casos. Primer caso, cuando f de x es distinto de f de x0. Caso 1. Si f de x es distinto de f de x0. Pregunta, ¿cuánto vale h de x por f de x menos f de x0 entre x menos x0? ¿Cuánto va a valer ese producto? Pues h de x nos fijamos en su regla de correspondencia y cuando f de x es distinto de f de x0, debe valer esto, ¿verdad? Y entonces sustituimos. Nos queda g de f de x menos g de f de x0 entre f de x menos f de x0 multiplicado por f de x menos f de x0 entre x menos x0. H de x sería esto, por el caso en el que estamos, y f de x menos f de x0 sería esto de acá. Pero observen que esto está padrísimo, porque se nos va a cancelar este numerador con este denominador. Se van. Ya se fueron. Y nos termina quedando g de f de x menos g de f de x0 entre x menos x0. Perfecto, se dio la igualdad que queríamos en el primer caso. Cuando, déjenme lo marco, cuando f de x es distinto de f de x0, se dio la igualdad esta. H de x por f de x más f de x0 es igual a g de f de x más g de f de x0 entre x menos x0, como lo dice el recuadro. Caso 1. Caso 2. ¿Qué pasa? Porque existe esa posibilidad también. ¿Qué pasaría si f de x es igual a f de x0? Bueno, en ese caso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si f de x es igual a f de x0, pregunta, ¿cuánto vale? Ahí, ¿qué pasó? Ahí está ya. ¿Cuánto vale g de f de x menos g de f de x0? ¿Cuánto vale esa resta? En el caso 2. 0. Vale 0. Es perfecto. Vale 0. Entonces, ¿cuánto vale este cociente de aquí? X menos x0. Pues como el numerador vale 0, esto vale 0. ¿Cuánto vale h de x por f de x menos f de x0 entre x menos x0? Esto vale, fíjense en qué caso estamos, cuando f de x es igual a f de x0. Cuando estamos en ese caso, h de x, ¿cuánto vale? G' de f de x0. Entonces esto va a valer G' de f de x0
¿cuánto vale esta resta? Vale 0 también, porque f de x es igual a f de x0, entonces te queda g' de f de x0 por f de x es 0, 0 por lo que quieras, 0. ¿Qué pasó? Que también en este caso coinciden estos dos valores. ¿Qué más casos hay? No, pues ya no hay otro caso, porque tú haces un punto x en A, ese punto x en A solo tiene dos posibilidades. Que su imagen bajo f coincida con f de x0 y que su imagen bajo f coincida, que su imagen bajo f sea distinta de f de x0 y que su imagen bajo f coincida con f de x0. Y sea cual sea el caso, terminamos mostrando esta igualdad. Entonces, esa igualdad es verdadera. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay dudas? ¿Ya más clarito esa parte? Profe, ¿por qué multiplicamos por f de x menos f de x0 sobre x menos x0? ¿Por qué este término? Ajá, ¿por qué lo multiplicamos en ambos casos? Porque queremos probar esta igualdad, ¿no? O sea, el objetivo es probar esta igualdad. Yo les doy esta fórmula. Ajá. Y ahorita nuestro objetivo es probar esta fórmula. O sea, queremos probar que esta igualdad se da. Entonces, pues en ambos casos se tiene que multiplicar este factor. Queremos ver que esta igualdad es verdadera. Y la igualdad en el lado derecho tiene este cociente. Entonces, en todas las igualdades tenemos que poner este cociente. También aquí, ¿dónde está? Aquí. Ajá. Ahora, ya en la prueba, ¿por qué necesitamos de esa igualdad? Porque después hicimos este truco. Fíjate, voy a subir tantito. Habiendo probado esta igualdad, podemos hacer el siguiente razonamiento. Y es el que hicimos aquí. Mira, la derivada de f compuesta con g en el punto x0, por definición, ¿quién es? Es el límite cuando x tiende a x0 de g de f de x menos g de f de x0 entre x menos x0, ¿verdad? Por la igualdad, que le llamé asterisco, este límite se transforma en este límite de acá. En el límite cuando x tiende a x0 de h de x por f de x menos f de x0 entre x menos x0. Ajá. Estamos ocupando esta igualdad para pasar de este cociente a este producto. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Como que por ahí va tu pregunta, o sea, ¿por qué hicimos eso? Porque así escritas las cosas, usamos la continuidad de la h, que no la hemos probado todavía, pero les comenté arriba que es continua, y usamos el hecho de que la f es derivable, y usamos las propiedades operativas del límite, límite del producto es el producto de límites, para decir que esto es igual al límite de h de x, cuando x tiende a x0, y el límite de f de x menos f de x0 entre x menos x0, cuando x tiende a x0. ¿Y luego qué? Pues nuestra f es derivable en x0. Entonces, este término vale f' de x0. Y esto sabemos que vale h de x0. Y por la observación que hicimos hasta arriba, antes de afirmar que h es continuo en x0, sabemos que h de x0 vale g' de f de x0. Y entonces, ¿qué pasó? Que vía esta igualdad se termina demostrando que la función f compuesta con g es derivable en x0, porque probamos la existencia de este límite. Y valió esto. ¿Sí me entiendes? O sea, la razón de esta igualdad es porque nos iba a ser útil, nos fue útil para demostrar que este límite realmente existe y que vale el valor que queremos, ¿no? G' de f de x0 por f' de x0. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿Sí me entendiste? ¿O sigue habiendo dudas? No, sí, muchas gracias. Maestro, No, de qué. Mande, mande. Una duda. y Ah, en y voy, alguna permíteme. parte... Ah, sí. Ah, ¿Por qué el límite de, bueno, cuando x tiende a x0 de h de x es la derivada? Bueno, lo de abajo. porque mira, otra vez, ¿subo? No te preocupes, subimos. Recuerda que nos brincamos la prueba de que h es continuo en x0, porque quería explicar el por qué nos construimos a la h. Mira, recuerda que... Sí, ya lo vi, gracias. Ah, ok, Sí, vale, vale. gracias. Ah, no, ¿de qué? Ahora sí te escucho, Santiago.
Maestro, era mi misma pregunta. Ah, la misma. Ok, va. Sí, acuérdense que continúa en x0, significa que este límite vale h de x0, pero justo nosotros notamos que h de x0 es g' de f de x0. Es lo que expliqué hace ratito, ¿no? Aquí. Ok. Entonces, pues ahí está prácticamente la prueba. O sea, si probamos, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Definimos esta función auxiliar. Y nos dimos cuenta, bueno, afirmamos que esta función h es continua, afirmamos que h es continua en x0. No hemos hecho la prueba, pero nos dimos cuenta que si probamos la continuidad de la h en el punto x0, podemos hacer el siguiente razonamiento. Primero, vimos que esta igualdad es verdadera. Y ya lo escribimos. Y esto lo voy a agregar en las notas, ¿eh? Esto de aquí lo voy a agregar en las notas. ¿Va? Vimos que en verdad esta igualdad se satisface con la continuidad de h en x0. Y esta igualdad, podemos hacer el siguiente razonamiento. Hicimos este razonamiento. ¿Y qué mostró esto? Pues que la función f compuesta con g es derivable en x0 y que la derivada de f compuesta con g en x0 es g' de f de x0 por f' de x0. ¿Cómo lo ven? Si está bien o hay dudas, ustedes díganme. ¿Quién se les ocurrió tremenda demostración? Fíjate que hay toda una geometría ahí metida. Sí hay una interpretación geométrica un poquito también complicada porque justo es un truco algebraico muy, muy complejo y de seguro la interpretación geométrica podría ser complicada y sí lo es un poquito. El construirse esta función h no sale así de mágicamente, digamos. Aquí, como que lo que uno se está fijando es las veces que la función f le pega a f de x0. O sea, eso es lo que nos estamos fijando. Cuántos puntos en A, al aplicarles f, coinciden con f de x0? Ajá. Y este cociente se podría interpretar como una pendiente de secantes. Entonces hay toda una interpretación geométrica demasiado complicada y por eso yo opto por esa parte no explicarla, porque es demasiado compleja y usualmente uno se pierde en esa, o sea, siento que no vale la pena esa interpretación geométrica, la verdad. Opto más porque entiendan el artificio algebraico. En esta ocasión, casi siempre yo soy muy geométrico, pero en esta prueba yo opto más porque entiendan la parte algebraica. O sea, cómo nos construimos esa función, por qué nos construimos esa función, cuál es la ventaja de construirse esa funcioncita. Y bueno, creo que... alguien me pregunta, contesto esta duda y nos vamos a un receso de 10 minutos. Y paso a hacer la demostración y ya mañana hacemos ejemplos de cómo se aplica la regla de la cadena. No, a ver. ¿Alguien tiene duda de esto? De por qué h de x0 vale g' de f de x0. Mira. Eso tendría que ver porque lo afirmamos, bueno, lo damos por hipótesis en la proposición, ¿no? Porque decimos que g de x está evaluada en f de x0, ¿no? Es por la regla de correspondencia. O sea, ¿por qué se da esta igualdad? Por la regla de correspondencia de la h. Mira, fíjate. Tú evalúas a la h en x0. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te tienes que fijar en qué propiedad cumple x0. ¿x0 cumple esto o x0 cumple esto de acá? ¿Cuál de las dos cosas cumple? ¿Cumple que f de x0 sea distinto de f de x0? No, ¿verdad? Esto no lo cumple, tachecito. ¿Cumple que f de x0 es igual a f de x0? Eso sí lo cumple. Entonces, h de x0, ¿cuánto va a valer? Como x0 satisface esta condición, f de x0 es igual a f de x0, entonces h en x0 vale g' de f de x0. Ajá, esta es la razón. Quien me preguntó eso, ¿sigue habiendo dudas
o está bien ya? Ya quedó, perfecto, muy bien. Bueno, creo que sí amerita un receso, 10 minutos, de hecho 9 minutos, porque yo creo que en 15 hago esta prueba. Vámonos 9 36 segundos. minutos y regresamos al cuarto para la 1, ¿va? Vale, entonces voy a pausar esto. Profe, Bueno, pues continuamos y cambio de planes. Ahora lo que vamos a hacer ahorita para concluir la clase es dar ejemplos de cómo se ocupa la regla de la cadena, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos, que eso es mucho más sencillo a la demostración. Entonces, vamos a ver 3 ejemplitos muy simples de cómo aplicar la regla de la cadena para calcular la derivada de funciones que pareciera que son un poquito más, que son más complicadas, pero con regla de la cadena se vuelve algo sencillo, ¿ok? La clave es, si tú quieres aplicar la regla de la cadena a una función, tienes que ver a esa función como la composición de 2 funciones, ajá, donde esas 2 funciones tú sí las sabes derivar, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver los ejemplos. Rapidísimo, recordemos lo que dice la regla de la cadena. Es importante recordar las hipótesis y todo lo que, o sea, cómo se ocupa. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? Debes de tener 2 funciones, f y g. 2 funciones de tal forma que la imagen de la función f se queda en el dominio de la g. O sea, lo que estamos pidiendo ahí es que la composición de f con g está bien definida. Vamos a tomar x0 un punto interior de A y vamos a poner que x es un punto interior de A y que f de x es un punto interior de B. ¿Por qué pedimos eso? Porque vamos a hablar de derivabilidad en el punto x0 y en el punto f de x0. Entonces, las hipótesis, ¿cuáles son? Si f es derivable en x0 y g es derivable en f de x0, entonces f compuesta con g es derivable en x0 y además la derivada de f compuesta con g en x0 es la derivada de g en f de x0 por f' de x0. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. ¿Vale? Este teorema va a calcular derivadas de funciones que parecen ser más complejas, pero con regla de la cadena vamos a llevar las cosas a funciones más simples. Expresiones más sencillas. Miren, nuestro primer ejemplo, ahí va. Vamos a tomar la función h de x definida como seno de x más 1 y todo elevado a la 5. Usando la regla de la cadena, vamos a calcular h' de x. ¿Cómo se aplica la regla de la cadena? Pues lo que acabo de decir. Tenemos que tener 2 funciones f y g, las cuales se van a componer. Entonces, si tú quieres aplicarle a h regla de la cadena, lo que vamos a hacer es notar que h se puede ver como la composición de 2 funciones. F compuesta con G, donde G es la función X a la 5 y F de X es seno de X más 1. ¿Están de acuerdo que cuando compones a seno de X más 1 con X quinta, te da la función H de X igual a seno de X más 1 a la quinta? ¿Están de acuerdo con eso o hay alguna duda ahí? Simplemente hay que componer. ¿Todo bien? Ok. Simplemente hay que hacer la composición aquí, ¿no? Hacemos esto. Y esto nos da g de seno de x más 1. Y esto va a ser, acá lo pongo, esto es igual a seno de x más 1 elevado a la 5, ¿no? Entonces sí sale igual. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de la g? ¿Sabemos derivarla? Sí. Son Maestro. 5. Mande, ¿qué pasó? ¿De dónde sacó x quinta? O sea, no la veo en h de x. Aquí está. Es que lo Y que la- queremos, mírate, lo que tenemos que hacer es ver a h como la composición de 2 funciones para poder aplicar la regla de la cadena. No te van a decir, digamos, en un ejercicio, no te dicen, esta función h se puede ver como la composición de estas funciones. No, es algo que uno tiene que notar. Entonces, tú tienes esta función, pero te das cuenta que este término lo estás elevando a la quinta. Entonces, como que ahí hay una composición, ¿no? Estás componiendo a la seno de x más 1
con la función x quinta. Y lo que hice ahorita, hace ratito, fue verificar que efectivamente, considerando esas funciones, obtenemos nuestra función h de x. Entonces, este dato no te lo dan. Este dato tú tienes que deducirlo. Yo aquí pues ya lo escribí, o sea, ya lo tengo, pero uno tiene que deducir cuáles son las funciones que al componerlas nos dan esta h. En este caso fueron la x quinta y seno de x más 1. ¿Sí me entiendes o hay dudas todavía? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Va, ok. Entonces, g' de x, ¿quién es? Es 5x cuarta. ¿Quién es f' de x? Coseno de x. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Pues la regla de la cadena nos dice que la derivada de f compuesta con g, evaluada en x, es la derivada de g, evaluada en f de x, por la derivada de f, evaluada en x. Ajá. ¿Cuánto vale la derivada de g evaluada en f de x? Va a valer 5 por seno de x más 1 a la cuarta. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que este término es este término de aquí? Lo que estamos haciendo es evaluar a g' en el punto seno de x más 1. Y por eso es que nos queda 5 veces seno de x más 1 a la cuarta. Ok, qué bueno que te quedó claro. Vientos, vientos. ¿Y cuánto vale f' de x? Pues f' de x aquí lo tenemos calculado. Es coseno de x. Y entonces tenemos que la derivada de f compuesta con g en x vale 5 veces seno de x más 1 a la cuarta por coseno de x. Pero esta derivada es precisamente la derivada de la función h por esta igualdad, consecuencia de esta igualdad, ¿no? Si yo derivo h, es lo mismo que derivar a esta composición, ¿no? Eso es lo que hicimos. Y entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que la derivada de h en x es 5 veces seno de x más 1 a la cuarta por coseno de x. Pregunta, ¿hay dudas? Bueno, ¿hay dudas? ¿Todo bien seguros? Si se dan cuenta, aquí la clave para aplicar la regla de la cadena es simplemente a tu función, la función que vas a derivar, exprésala como composiciones. Ajá. Y esas composiciones, esas funciones que determinan la composición, deben de ser funciones que sí sepas derivar. Sabemos derivar a x quinta y sabemos derivar a seno de x más 1. Entonces, esta descomposición fue buena. Ajá, porque yo sé derivar tanto a la g como a la f. ¿Va? Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a hacer otros 2 ejemplos. Ahí va. El siguiente ejemplo es h de x igual a tangente de x quinta más cotangente de x más coseno de x. Usando la regla de la cadena, vamos a calcular h' de x. Esta es tu función h. Ok. Tenemos que verla como la composición de dos funciones que sí sepamos derivar. Y entonces nos damos cuenta después de pensar un rato cómo podemos expresar h como la composición de dos funciones que sí sepamos derivar, nos damos cuenta de esto. Ocurre que h se puede expresar como f compuesta con g, donde la g de x es tangente de x y f de x es x quinta más cotangente de x más coseno de x. Y uno puede verificar que f compuesta con g efectivamente nos va a dar la función h. Simplemente uno hace la composición y se da cuenta que sí da lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que nos dé la h de x. Perfecto. Sí nos dio eso. Sí nos dio la h de x. Entonces, h está escrita como f compuesta con g, donde f, pregunta, ¿f la sabemos derivar? ¿Sabemos derivar x quinta? Sí. ¿Sabemos derivar cotangente de x? Sí. ¿Sabemos derivar el coseno? Sí. Entonces, ¿sabemos derivar esta suma? Sí, por la parte operativa de la derivada, ¿no? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Sabemos derivar la tangente? También sabemos derivar la tangente. Entonces, aplicamos regla de la cadena y ¿qué es lo que tenemos? h' de x
es la derivada de f compuesta con g de x, porque h es igual a f compuesta con g. Derivar h es lo mismo que derivar a esta composición. Por regla de la cadena, esto es la derivada de g evaluada en f de x por f' de x. ¿Cuánto vale la derivada de g? Vale secante cuadrada de x. Evaluada en f de x, ¿qué nos va a quedar? Eso es lo que nos está pidiendo esta parte. Deriva g y evalúala en f de x. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando secante al cuadrado de x quinta más cotangente de x más coseno de x. Y esto multiplicado por la derivada de f. La derivada de f aquí la tenemos. 5x cuarta menos cosecante de x al cuadrado menos seno de x. Y lo ponemos aquí. Y entonces con eso tenemos que la derivada de h es secante al cuadrado de x quinta más cotangente de x más coseno de x multiplicado por 5x cuarta menos cosecante de x al cuadrado menos seno de x. ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿Todo bien seguros? Otra vez, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la clave? Tú tienes a tu función, es demasiado compleja para derivar, hacia apatita, bueno, entonces descomponla. Exprésala como la composición de funciones más elementales. Ajá, funciones que sí sepas derivar. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Bueno, bajo y pasamos al ejemplo 3. Este ejemplo es un poquito más complejo porque se va a aplicar doble regla de la cadena. Vamos a aplicar doble regla de la cadena. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que vamos a aplicar 2 veces la regla de la cadena, ¿ok? Entonces, vamos a tomar la función h de x definida como seno evaluado en coseno de x cuadrada. Usando la regla, ¿alguien habló, descompongo perdón? por las sumas. ¿Mandé? La descompongo por las sumas. La descompones por las sumas. ¿A qué te refieres? ¿Al ejemplo anterior? Sí. ¿En dónde la descompones por las sumas? No entendí eso. No te escucho. No sé si no estás hablando o Bueno, vamos a continuar. Creo que ibas a hablar, Santiago. No, No. iba a decir que creo que se desconectó. Ok. Bueno, vale. A ver, entonces, a ver si regresa ahorita. Vamos a hacer doble regla de la cadena. Vamos a aplicar 2 veces regla de la cadena. Hacemos este ejemplo y nos vamos a descansar. ¿Va? Fíjense, ejemplo 3. Tenemos h de x como seno de coseno de x cuadrada. Usando la regla de la cadena, vamos a calcular h' de x. Notemos lo siguiente. Notemos que h se puede ver, vamos a empezar con una descomposición simple. Va una descomposición muy simple. Vamos a expresar a h como la composición de 2 funciones. Vamos a expresar a h como f compuesta con g, donde g es seno de x y f de x es coseno de x cuadrada. Efectivamente, si tú compones a f con g, esto te da g de f de x. ¿Cuánto vale f de x? Vale, ¿cuánto dijimos? Coseno de x cuadrada. Y al final evaluamos en g y nos queda seno de coseno de x cuadrada, ¿no? Entonces, y esta es la h de x. Entonces, realmente f compuesta con g de x nos da h de x. Perfecto. ¿Son funciones más simples? Sí y no. Porque ocurre que la g de x efectivamente es el seno de x y esa la sabemos derivar. ¿Vale? Coseno de x. Pero f de x es coseno de x al cuadrado y si vemos nuestra lista de funciones que sabemos derivar, trigonométricas, polinomios y racionales, esta no entra en alguna de esas categorías. No es una función trigonométrica tal cual, porque en el argumento tenemos un cuadrado. Ajá. No es una función polinomial porque aquí aparece el coseno. Tampoco es una función racional
Chin, entonces no entra en nuestra lista de funciones que sabemos derivar. No te preocupes. Lo que vamos a hacer es expresar a f en términos de funciones más elementales. Vamos a ver a f como la composición de dos funciones, k y l, donde l, ¿quién creen que sea? Coseno de x. ¿Y quién va a ser k de x? X cuadrada. ¿Coseno de x la sabemos derivar? Sí, desde luego esa sí la sabemos derivar. Es menos seno de x. ¿Y k de x igual a x cuadrada la sabemos derivar? Por supuesto, es un polinomio y su derivada vale 2x. Y entonces tenemos lo siguiente. Aplicando la regla de la cadena, tenemos que la derivada de f, no la de h, la derivada de f es la derivada de k compuesta con L. Por regla de la cadena, esto es la derivada de L, evaluada en k de x, por k' de x. ¿Cuánto vale la derivada de L? Menos seno de x. Evaluada en k de x, que es x cuadrada, ¿qué nos va a dar? Nos va a terminar dando menos seno de x al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de k? 2x. Entonces simplemente la ponemos aquí. ¿Y qué creen? Pues que ya tenemos la derivada de f. Es menos seno de x cuadrada por 2x. Y entonces este signito de interrogación que teníamos aquí, lo podemos quitar y ya podemos poner menos seno de x cuadrada por 2x. Entonces aquí va una aplicación de la regla de la cadena. La aplicamos a f. Pero ahora se la vamos a aplicar a h. Aplicando nuevamente la regla de la cadena, tenemos que la derivada de h, ¿quién es? Es la derivada de f compuesta con g. Por regla de la cadena, esta es la derivada de g evaluada en f de x por f' de x. ¿Y cuánto vale la derivada de g? Es coseno. Ajá. Y evaluada en f va a ser coseno de x al cuadrado. F, recuerden que es coseno de x cuadrada. Ajá. Por la derivada de f. ¿Cuánto vale la derivada de f? Aquí la tenemos. Es esto. Entonces nos termina quedando menos seno de x cuadrada por 2x. Conclusión. La derivada de h es coseno de coseno de x cuadrada por menos seno de x cuadrada por 2x. Se aplicó doble regla de la cadena porque la función era demasiado compleja. Cuando tú expresaste a tu función h como f compuesta con g, necesitamos aplicar la regla de la cadena a f también. A f le expresamos como k compuesta con l. Entonces al final realmente a h lo expresaste como k compuesta con l k compuesta con l compuesta con g. O sea, como dos composiciones. Y eso volvió un poquito más complejo el problema. Pero al final, lo único que hay que hacer es descomponer a tu función en muchas composiciones y aplicar varias veces regla de la cadena. En este caso la aplicamos 2 veces. ¿Sí está bien? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Mañana demostramos la regla de la cadena. Hacemos la demostración con mucha calmita. Defino derivadas de orden superior. Para que puedan hacer más ejercicios de la guía y la función derivada. ¿Ok? Defino eso y ya. Con eso terminemos la clase de mañana para así el lunes empezar con el teorema de la función inversa, terminar el mismo lunes, a lo mejor el martes hacer ejemplitos de cómo se aplica el teorema de la función inversa, miércoles y jueves los teoremas fundamentales de la derivada. Teorema de Rolle, teorema del valor medio de Cauchy. ¿Va? Bueno, mañana a las 11:45, ¿vale? Solo en esta semana tuve estos problemitas, pero ya la siguiente ya empezamos a las 11 como siempre, 11:10, pero mañana a las 11:45, por favor, ¿vale? Si quieren entrar a la clase de topología está perfecto, por mí no hay ningún problema, adelante, y ya, ¿va? Lo estamos viendo, cuídense mucho, bye bye, hasta luego. Gracias, profe, igual.